bienvenido a Podcast Fénix. El día de hoy vamos a estar hablando de una persona que ya conocen en mis streams, pero en el canal de YouTube, primera vez que vamos a tocar. El día de hoy vamos a hablar de Kafka, pero primero les voy a presentar dos invitados muy especiales, los cuales uno ya lo conocen, otro también, pero solo por el stream. Entonces, bien, ¿quién se quiere presentar primero? Mucho gusto, muchachos. Yo soy Juan Pablo, muchos me han visto por Twitch. La verdad estuve alejado de las plataformas, pero voy a estar volviendo. Y a quien ya conocen, a Mike. Pues bueno, aquí venimos a hablar de nuevo. Espero que los podcasts anteriores les hayan gustado. La verdad, tratamos de prepararnos, de estudiar, para que a ustedes les llegue una información clara y puedan compartir con nosotros. Espero pues que estén dejando los comentarios en la cajita de comentarios, valga la redundancia, porque es importante saber de qué temas quieren que hablemos, cómo les parecen los temas, qué temas quieren que abordemos. Y hay temas muy interesantes sobre la actualidad, sobre la juventud que quisiéramos tocar. Más adelante los vamos a estar tocando. Bien, también me gustaría recordarles que nosotros, aparte de traerles la información, lo que queremos hacer es dárselas a entender a nuestra manera. ¿Cómo así? Que hay muchas formas de estudiar, están las redes sociales, están los libros, están los PDFs, pero a las personas les da pereza, muchas veces les da pereza y prefieren ver un video porque, como tú lo dijiste en videos pasados, aprenden más fácil a lo visual. Obvio, no, y qué más que tú estás contando como tu propia experiencia. Exacto. También, y eso es lo que se basa a la gente. Las personas experiencias. Y a las personas les gusta mucho escuchar las experiencias ajenas, les gusta saber mucho. Y... La gente es muy chismosa. Exacto. O sea, no nos pongamos con rojo. Saber, a la gente chismosa. Vea, pero no se olviden seguirnos en las redes sociales. ¿Cómo estamos? Como @CaptaColombia. En YouTube. En Facebook estamos como @CaptaColombia. Nosotros estamos en YouTube como Podcast Fénix, en Twitch como Podcast Fénix y nos van a encontrar en las otras plataformas como TikTok e Instagram. Bien, como la gente está en chismosa, hoy vamos a hablar de un personaje muy revolucionario para la época del siglo XX. Bien, ¿quién fue Kafka? Kafka fue una persona hija de judíos que impactó la literatura del siglo XX. ¿Cómo así que la impactó? Sí, Kafka era una persona que en el siglo XX era normal, pero ya después de que murió fue un antes y un después. Kafka era una persona del común, tenía un trabajo común, era una persona común, pero por las noches digamos que dejaba salir esa superconciencia y lo dejaba en la lectura. Muchas de esas lecturas impactaron al mundo, como lo es Metamorfosis, como lo es la que tú me dijiste ahorita. ¿Qué pasa? Que Kafka era una persona que sabía plantear muy bien los problemas cotidianos de la vida. Y de ahí Kafka empezó a darse cuenta de que no solo él vivía lo que él vivía, sino que las cosas que él vivía también otras personas lo vivían. Entonces, Kafka era una persona común y corriente, pero a través de hacer esas pequeñas cosas, como los pequeños pasos que usted puede hacer en su hogar, básicamente Kafka lo único que hacía era coger sus libros y expresarse. Él se expresaba, y ya vamos a ir tocando varios temas de lo que sucedía en la vida de Kafka. Yo diría que las lecturas de Kafka son su diario. Sí. Para resumir un poco lo que tú quieres decir. Cuando tú dices que en lo cotidiano, la chica utiliza mucho el diario. Conozco algunos parceros pues que pues sí, son muy poquitos los que pero las chicas normalmente tienen diarios y en los diarios escriben lo que les pasa. Mucho de eso, de esa cultura de la escritura, lo que les pasa, lo plasmó Kafka en sus escritos. Sí, o como otra cosa, Mikey, también como que dicen que acuéstese y tenga algo al lado para anotar, porque las ideas de noche, algo que dijo Tomás, que Kafka era una persona diferente cuando llegaba a la noche y expresaba todo lo que sentía a través de sus libros. Yo creo que más que expresar los sentimientos, expresaba sus frustraciones. Eso. Yo creo que Kafka fue un tipo que le costaba. Yo puedo describir a Kafka como una persona introvertida, sí, a la que le costaba expresar con palabras las cosas y prefirió escribir. Bien, como ya se lo había tocado en temas anteriores, usted sabe que la crianza tiene mucho que ver en
nuestros resultados como ya personas en el día a día. Pero Kafka, ¿qué pasó con Kafka? A través de la historia se ve que Kafka tiene, digamos, un problema con el progenitor, que es el padre, y se da cuenta que tiene un problema con el padre, y es que nunca se ve igual al padre, siempre se ve menor o por debajo del padre. Incluso le escribió un escrito de 40 hojas en el que finalizaba diciendo: yo, flaco, acabado y pequeño, tú, grande, robusto. O sea, él siempre vio a su padre como la definición del hombre, ¿cierto? Pero nunca se vio como su padre. Entonces, Kafka, algo que Mai ahorita me está interpretando, es que Kafka se vio como un niño. Entonces, Kafka no solo tuvo un problema a nivel emocional, sino también a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque, como Mai analizó, era una persona muy introvertida, lo cual hacía que ese talento que tenía no se lo demostrara a todas las personas, sino solo a un amigo. Yo opino que Kafka fue una persona que nosotros sí o sí necesitamos como las dos personas, las dos padres presentes, porque eso conlleva la seguridad. Yo digo que la falta del padre fue lo que hizo ser tan inseguro, porque él todo el tiempo estuvo como en una comparación con el padre. Entonces eso fue lo que lo hizo ver más inseguro, esa comparación constante. Pero por ejemplo, algo que sucede mucho, y es que no todos vamos a tener una familia, digamos, organizada, no todos vamos a tener una familia perfecta. Entonces, no todos podemos ser Kafka. Algo que yo noté mucho de los escritos de Kafka es que él nunca confió en él nunca confió en sus metas, él nunca confió en sus argumentos, él nunca confió en sus escritos, él nunca confió en lo que él era. Y esto llevó a que Kafka, al final de su desenlace, donde le encontraron tuberculosis, que en el siglo XX no había cura, él se dio cuenta que él no tenía éxito en sus escritos porque no se los había mostrado a nadie más que no fuera su amigo, y su amigo solo lo idolatraba y le decía: wow, lo que tú escribes. El amigo también era escritor, imagínense. Entonces Kafka después le dijo a su amigo: quiero que lo quemes todo, no quiero que aparezca ninguna obra mía. O sea, él ya estaba tan por debajo, o sea, ya él mismo, que él no quería que nadie leyera sus propios escritos. Por ejemplo, Mai ha conocido personas así, como Kafka. Bueno, yo considero que en la cotidianidad todos somos Kafka o fuimos Kafka en algún momento. Cuando hablamos de la figura paterna y materna en una relación, hay muchas clases de difusión en cuanto al tema del matrimonio, en cuanto a la figura paterna. Es importante tener claro que cuando Kafka nació y creció, él creció con su papá y su mamá. Entonces ahí no hay una difusión. Entonces eso es importante tenerlo claro. ¿Qué pasa? Que es que el papá era una persona demasiado imponente. Exacto. Kafka, lo que era, desde mi punto de vista, una persona débil de espíritu y una persona emocionalmente débil. ¿Por qué? Porque yo no sé si yo en el podcast pasado, en uno de los podcasts que grabamos, te lo dije. Cuando tú tienes un padre que es agresivo o una madre agresiva, tú lo que haces es que te solidarizas con la persona débil, pero cuando quieres optar a ser, eres como la persona más fuerte o el agresor. En este caso, Kafka no tomó esa posición. Él tomó completamente la posición de la mamá, de la madre. Y aquí yo considero que el gran fracaso de Kafka no es tanto la figura Kafka, es la figura paterna. Ese fue el gran fracaso, porque el papá era un tipo súper estricto, súper exitoso, porque los padres eran comerciantes, y Kafka fue una persona que no lograba expresar lo que él sentía. El padre de él no le gustaba en absoluto nada que tuviera que ver con arte. Lo que tenía que ver con arte, el papá automáticamente lo despreciaba. Entonces ahí vemos la primera frustración, y ahí es donde nosotros tenemos que decir: wow, él es mi padre, él es mi madre, ellos hicieron su vida, yo tengo que hacer mi vida. Sí, hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar. ¿Cómo haces tú para revelarte? Yo no tengo que decir, no te quiero decir que tienes que ser agresivo con tu mamá, no.
Tiene que pensar en usted mismo. Tienes que ser agresivo con las adversidades, con las cosas malas que llegan. Ahí es donde tú vas a darle una dirección a tu vida. Decir, oh, espera, mi papá ha sido una persona fuerte en su temperamento, o mi mamá, pero yo tengo que tomar desde esta perspectiva y decir, yo quiero esto, esta es mi vida, y la vida es un ratico porque la vida es efímera, la vida se va así. Entonces, tú naciste con un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Hacia dónde quieres llegar? Cuando tú tienes claro cuál es tu propósito, hacia dónde quieres llegar, tú dices, bueno, yo tengo esto, voy a luchar por esto, voy a trabajar por esto, voy a tirar la puerta. ¿Por qué? Porque el gran éxito de Kafka, desde mi punto de vista, fue su fracaso. El gran éxito de Kafka fue su fracaso. Sus miedos, todos los miedos que él tenía, que los plasmó en obras como la que tú mencionaste, Metamorfosis, que hablaba de que se transformaba en una cucaracha, en un bicho raro. Él quería, internamente quería hacerlo. Lo que le faltó fue esa fuerza de voluntad. Como Kafka, sí, él fue una persona débil de espíritu, pero también fue una persona débil emocionalmente. No tuvo esa fuerza. Él tenía la intención. Mira hasta que hasta físicamente fue una persona débil, porque a los 41 años, a los 41 años, él falleció. Y mira la grandeza de la fuerza. Yo creo que las personas tienen ese feeling con las escrituras de Kafka más por solidaridad con Kafka, y más por solidaridad porque cuando tú sabes que hay una persona que tiene miedo como tú tienes eso, tú tienes esa capacidad de poder entablar una conversación, de poder llegar y decirle wow. De hecho, yo le decía eso ahorita a Tomás, que Kafka es grande a nivel históricamente por tener un ego tan bajo, pues por considerar poco su literatura. Digo que eso fue lo que causó un nivel controversial en la historia, y por eso es que la gente... Lo que pasa es que tiene una connotación más profunda, porque no es simplemente que él no sintiera valorado su obra. Él en realidad no sentía valorada su vida a través de la escritura. Porque una cosa es lo que tú me digas que puedes hacer o que quieres hacer, y otra cosa es lo que tú realmente hagas. Por ejemplo, Kafka, él sentía una necesidad muy grande de tener sexo, por ejemplo. Y él iba mucho a burdeles, y muchos de los motivos por los que él intentó casarse 5 veces y no pudo fue justamente ese tipo de cosas, porque él tenía unos desequilibrios psicológicos, mentales, que cuando se metía en unas relaciones, a veces las relaciones resultaban ser muy tóxicas, y él decía, wow, tengo un problema. Realmente él no enfrentó esos problemas, sino que él acudía mucho a la parte nocturna, iba a burdeles, y entonces eso hacía que las relaciones en muchas ocasiones se rompieran, porque él tenía esas adicciones. Hay algo que toca, es que Mike dice espíritu. Kafka era una persona que, a pesar de ser un gran escritor, nunca fue escritor. O sea, él siempre fue una persona que trabajó en un trabajo común y corriente. Entonces, es más, trabajaba en una aseguradora. O sea, vendía seguros. Una vida muy diferente a la literatura. Él trabajaba en una compañía de seguros y dibujaba. Uh-huh. Y el papá odiaba que él dibujara. Pero yo creo que Kafka siempre se infravaloró. Sí, y por ejemplo el espíritu tiene que ver mucho con el arte. O sea, si usted es una persona artística, usted tiene que ser una persona fuerte de espíritu, porque el espíritu es donde viene el arte. Entonces, cuando Kafka demuestra que no confía en su arte, es la prueba definitiva de que es una persona que no tiene espíritu. Entonces, Kafka, en la obra Metamorfosis, es una obra en la que las personas dicen, porque es que ustedes saben que Kafka en ningún momento salió a dar declaraciones de sus obras porque nunca las presentó, pero Kafka, la gente dice que la obra Metamorfosis es una obra donde él se manifiesta en el bicho. Y les explico esta obra. Esta obra consiste que es un hombre de 30 y punta de años que se levanta un día común y corriente y se da cuenta de que es un escarabajo.
se mira al espejo y está súper confundido porque se ve como un escarabajo. Intenta hablar y no es capaz de hablar, solo hace sonidos de bicho. Ya después él va donde la familia que están en la sala, que es el papá, la madre y su hermana. Ya él va a la sala donde están los padres se horrorifican y lo encierran en su cuarto. Las personas que siguen a Kafka y que han seguido sus escritos hacen una comparación con las personas que caen en un vicio, que caen en una adicción, que caen en algún problema y que la familia los encierra en una burbuja. ¿Cómo así que la burbuja? Sí, usted debe tener algún familiar que tenga algún problema, alguna situación, alguna adicción, la cual solo la manejan solos y no reciben apoyo, sino que reciben simplemente señalamientos, acusaciones. Y en el bicho se puede ver cómo lo trata mal el padre lo maltrata, la familia le da pereza darle comida, o sea, lo tratan como un cero a la izquierda, pero no se acuerdan que ese bicho, que esa persona antes lo sostenía. O sea, él era una persona común y corriente de 30 y punta de años y se levantó un día común y corriente convirtiéndose en un bicho. Entonces, el mensaje que quiere dar Metamorfosis es que tú hoy estás bien, tú no sabes si mañana va a suceder algo que te convierta en un escarabajo y el día de mañana ya no sirvas en tu vida laboral, que ya no sirvas en tu vida profesional. Entonces, por eso vas a dejar de ser persona. Kafka trata de interpretarnos que la sociedad hoy en día es una sociedad fracasada porque si tú no tienes títulos, tú no importas. Si tú no tienes un estatus, tú no importas. Entonces, cuando Kafka empieza a tocar los temas tan profundos, ahí es cuando las personas se tocan el corazón y empiezan a decir como, oh, qué duro leer esto, qué duro ver esto. Pero ayuda a otras personas como Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es una persona que se inspiró de Kafka porque Kafka hablaba muy parecido a su abuela. ¿Qué pasa? Que las abuelas tienen esa naturalidad para hablar de la magia, para hablar de las cosas negativas, con una naturalidad tan fácil que es como común. Entonces, Kafka hablaba en sus literaturas de brujas, de duendes, de cosas así, muy, muy normal. En ese tiempo era muy, muy, muy raro, porque en ese tiempo todo era con el método científico, en el siglo XX todas las personas y existía estaban... mucho tabú. Exacto, Sí. muchos tabús. No, yo digo que donde él hubiera sacado todas esas lecturas en ese siglo, digo que mucha gente lo hubiera criticado solamente por eso, porque como en ese tiempo no se veían ese tipo de lecturas como las que él hacía. Yo más bien creo que las cosas salen en su tiempo. Yo creo que si esa escritura sale en esa época, quizá no hubiera tenido el impacto que tuvo. Sí. Yo, cuando tú lees las obras de Kafka, te das cuenta que la simpleza a la hora de... Él fue muy asertivo a la hora de escribir. Yo creo que ese es el gran éxito. Y algo que diferencia las obras de Kafka es que, digamos, él nunca tenía un tiempo, él nunca lo plasmaba en un lugar. Sí, es una de las grandes diferencias, porque Ajá. él no escribía ni con tiempo ni con lugares. Ajá. Y eso tú lo puedes Plasmar en lo tu vida. traes a esta exacto. época. Y yo creo que eso fue uno de los grandes éxitos en la obra de él. Pero enfoquémonos más en el sentido de la connotación, hacia dónde está yendo la sociedad, hacia dónde están yendo los jóvenes. ¿Qué quieren hacer los jóvenes en la actualidad? Entonces, cuando vemos que después una lectura de 100 años están teniendo tanto impacto en el día de hoy, nos damos cuenta que la salud mental de los jóvenes se está viendo muy afectada. ¿Por qué? Kafka cogió tanto conocimiento, cogió tanta popularidad, mejor dicho, cogió mucha popularidad en TikTok. En TikTok se empezaron a filtrar bien los libros de Kafka, imágenes de Kafka, dibujos de Kafka, y los jóvenes empezaron a tener la interacción, empezaron a dar like, y Kafka se volvió una moda. En TikTok subir a Kafka ya era como una moda. Pero entonces solo lo subían las personas como con ansiedad, las personas que estaban teniendo problemas, se sentían identificados con Kafka. Entonces, después de, no sé si tú sabes, Mike, pero después de la cuarentena, los niveles de ansiedad, estrés, depresión subieron demasiado. La mayor causa de muerte en el mundo es el estrés. Los problemas de estrés son porque te puede causar un paro cardíaco, te puede causar depresión, te puede causar demasiadas cosas. Entonces, mira, los temas de Kafka no solamente son problemas
también son problemas políticos. Porque se habla de clasismo, tú ahora hablas de clasismo, a veces tú sientes que el sistema te acorrala. Exacto. Estaba una de las historias que él escribió de un joven que estuvo preso y después lo llevaron y le apuñalaron en el corazón cuando lo asesinaron. Cuando él habla y menciona la parte del corazón, está refiriéndose a él, a lo que él, exactamente a lo que él pasó. Cuando el padre de él no lo dejaba ser, porque en realidad el papá no lo dejó ser. Y eso es una de las cosas importantísimas que no solamente para los chicos, porque estos videos no solamente son para los chicos, sino también son para los padres. Es importante que tu hijo tenga la seguridad de que tú lo apoyas. Que si él quiere hacer un proyecto X, si tú no quieres creer en el proyecto, créele entonces a él. ¿Y qué más que un padre esté apoyando un proyecto? Es ¿Qué más imposible. confianza da eso? Es que es importante. Porque en el viejo pero mira, Pablo, que es que hay una cosa que a veces las personas no entendemos. Una cosa es que yo esté ahí contigo. Otra cosa es que te apoyo. Porque a veces tú estás, pero no estás. Sí, no tiene nada. Personas que A veces están hay personas que están y me dicen, pero es que eso porque no se puede hacer. Y es porque es mi Sí, hijo. no es que yo lo apoyo porque él es mi hijo. Entonces no se lo decía al hijo, sino que va y se lo decía al vecino, o al parcero. Y el vecino se lo transmite al hijo. hijo. Y le dice, no, que es que vos estás con tu papá, pero es que tu papá a veces no Él te no quiere te apoyar. apoya. Entonces, ahí empieza la cizaña. Pero si tú le dices, no, tú puedes. Tú puedes, yo creo que tú eres capaz, lo puedes hacer, ven, ¿cómo te puedo ayudar? Eso da mucha confianza. Mira, sí. Eso es transmitir confianza. Entonces, y seguridad. Claro, entonces cuando tú tienes confianza, tú tienes seguridad. O sea, parte de esa perspectiva. Entonces, es importante que los papás tengan ese rol, pero ojo, tú puedes tener un padre inseguro. Exacto. Sí. Tú puedes tener un padre inseguro no porque tiene tu la culpa papá de es, eso. porque tu papá es, tu también. papá es una persona débil de espíritu. Pero resulta que tú sí eres una persona fuerte de espíritu y tu papá, por ejemplo, entonces ¿quién puede hacer algo? Quiso ser un Uno es el que compositor. tiene que hacer el cambio. Tu papá quiso ser un compositor o tu papá quiso ser un pintor y tu papá tiene esa frustración. Tú ves que tu papá tiene un cuarto en la casa en el que solamente tiene cuadros y pinta unos cuadros extraordinarios, pero dice, mijo, yo tengo miedo de sacar estos cuadros porque me da pena. ¿Y tú por qué no puedes hacer una reunión de tus amigos y los amigos de tu papá anónimamente y hacer una exposición extraordinaria en la sala? May, eso es algo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero entonces, mira, que es que no solamente, porque es que a veces nos enfocamos, a veces nos enfocamos, que es que el papá es que te tiene que dar, que es que tu mamá es la que te tiene que dar, que es que tu novia te tiene que dar. ¿Y tú por qué no das? Porque no, Sí, no, el ego. porque eso lo quiere recibir. ¿Te acuerdas del vaso medio lleno, Tomás? El ego. Que hablábamos la vez pasada. Sí. Si tú tienes un vaso medio lleno, ¿cómo vas a llenar el mío que está vacío? No, tú tienes que estar lleno para que de ese lleno me puedas dar. Algo que decía Kafka es que él tenía mucho miedo de caer en una sociedad donde la información sobre la desinformación. En los escritos de él hay varios escritos donde los personajes los llenan de información y esta información solo crea más dudas. Entonces también los expertos hacen una correlación con lo de hoy en día. Eso iba a decir yo. Cómo el internet informa a los jóvenes, pero en realidad los está desinformando. Ojo. Ahí yo no estoy. No, eso depende de cómo interpretemos la información. Estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices. A ver. Porque, ojo, si tú vas en una moto y vas a 20 kilómetros por hora y la moto es una 660, un ejemplo, y tú le pones a 120 kilómetros por hora y te estrellas, ¿la culpa es de la moto o es culpa tuya? Entonces, el internet a nosotros nos da toda la información inmediata. Culpa tuya es cómo tú utilizas la información que hay en la internet. Porque cuando nosotros satanizamos la información, que nos estamos equivocando somos nosotros. Pero por ejemplo, el problema no es la internet. El problema es cómo tú utilices la internet. El problema no es el WhatsApp. El problema no es el Facebook. Por ejemplo, con el tema de la infidelidad. El problema es qué es lo que tú haces con el WhatsApp. Porque tú pones el WhatsApp, me escribes, May, ¿a qué hora subo? May, ¿a qué hora estamos? ¿A qué hora vamos a grabar el podcast? Él le escribe a Pablo, ¿a qué hora vamos a ir
a hacer meditación. Y tienen esa relación. Sí, Mike. El problema grave aquí es Pero yo hablo cómo es lo que, utilizamos digamos, nosotros. la juventud, Sí. me refiero a eso, es que él tenía miedo de caer en una sociedad de la juventud, usar la información para desinformar. Los jóvenes hoy en día se basan, o sea, digamos que no solo eso, las fuentes de información de los jóvenes, usted le dice, ¿usted dónde sacó esa información? De TikTok, de Google, ¿sí me entiendes? Entonces, Pero ahí hay una parte que se llama rigurosidad exacto, y criterio. exacto. Cuando tú eres una persona que tienes criterio, Los jóvenes ya no tienen criterio, Mike. Pero cuando tú tienes criterio, tú te preguntas por qué Maima dice esto, de dónde sacó Maya esa información. Y si tú eres una persona, mira que las dos se correlacionan. Si tú eres una persona rigurosa, vas a informarte también, porque una cosa es tener criterio porque estás diciendo, ojo, yo no tengo por qué creerte a ciega lo que tú me dices. Yo, además de que tengo criterio, tengo rigurosidad y voy a ir a buscar esa información. Voy a ir a corroborar si lo que dice Maya es verdad. Entonces, ahí es eso donde es lo que tenemos que hacer, exactamente, es el mensaje que queremos dar. Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, sí, Tomás, es que hay que hacer, o sea, hay que ser rigurosos y hay que ser autocríticos. Hay que tener eso, hay que tener esa parte de la autocrítica, decir, bueno, pero ¿por qué? Yo no tengo por qué creer a ciega lo que tú me dices. No. Pero ojo, que el problema no, por ejemplo, con la imprenta, cuando se creó la imprenta, en la imprenta se desinformaba porque la imprenta se utilizaba como medio coercitivo, o sea, se utilizaba desde el gobierno, desde el Estado, para poner una idea y que esa idea fuera la que valiera. Entonces se aplicaba como una fuerza desde. Porque si yo tengo la imprenta, que era el medio de comunicación que se dio, uno de los primeros medios de comunicación después de la escritura, salió la imprenta. Entonces, mira que cuando la imprenta trae los periódicos, todas las clases escritas, los libros, acuérdate que la información antes era, o sea, tener un libro era prohibido. Entonces, la información es igual a poder. Cuando tú tienes información de alguien, tú tienes un poder sobre ese alguien. Entonces, ahí es donde es importante que tengamos, que seamos autocríticos, que seamos rigurosos. Esa es la invitación. Ahora, esos miedos sí pueden estar bien infundados, sí, y van a seguir estando, porque ahora que estamos ya en la parte de la IA, que más adelante vamos a hablar de las IAs, es un tema miedoso. En el podcast mío vamos a hablar de un tema del empleo y ahí vamos a tocar esa parte del IA. A mí la IA no me da miedo. Me parece Skynet. ¿Se vio Terminator? Sí, claro. Me parece Skynet. A mí lo que me da miedo es lo que se puede hacer con la información. Lo malo que se puede hacer con la información. Transgiversal, las personas pueden tergiversar. ¿Cómo se puede tergiversar la información? Entonces, para que vamos cerrando este tema, que me parece un tema súper interesante, súper atractivo, muchachos, hay que ser responsables. No solamente esperemos que nos den, chicas, papá, mamá, tú puedes dar. No esperes que tu marido, por ser el marido, es el que tiene que aportarte. Tú puedes aportarle a él. Novia, tu novio no es el único que tiene que aportar en la relación porque tú te crees la más heavy, porque te crees la más chimbita. No, tú también puedes aportar, tú debes aportar. Yo creo que el compromiso con nosotros mismos es que debemos aportar. Yo la vez pasada decía, yo creo que nosotros tenemos un propósito. ¿De qué sirve uno vivir y uno no aportar nada? No está para nada. Yo creo que nosotros tenemos propósitos. ¿Cuál es el propósito tuyo en la vida? Entonces, llegar y ser una sanguijuela de alguien más. O sea, si tú te conviertes en un parásito de los demás, estás jodido. Si tu papá o tu mamá o tu novio o tu hermano o tu primo tiene inseguridades, ¿tú por qué no puedes ayudarlo? No dejemos que Kafka se apodere en nuestras vidas. Kafka, viéndole desde el punto de vista, desde lo psicológico, desde la inferioridad. Porque todos tenemos capacidades, todos podemos hacer cosas. No de la misma forma, pero todos tenemos unos propósitos claros. Yo creo que
A veces la gente dice, es que yo quisiera haber nacido en una familia rica. Porque no nos podemos hacer ricos. Lo que pasa es que tú eres rico y no sabes que eres rico. No sabes qué. Porque las personas a veces no saben interpretar los términos. Eso. Una cosa es ser rico, otra cosa es ser millonario. Son dos cosas diferentes. Cuando tú llegas a la casa y sientes el abrazo de tu mamá, de tu novia, de tu papá, hijo, te quiero, eso se llama riqueza. Cuando tú llegas a tu casa y sientes tranquilidad, eso se llama riqueza. Otra cosa distinta es ser millonario. Son cosas que tienen mucho valor. Pero si tú tienes riqueza emocional, si tú tienes riqueza, ya lo tienes todo. Para mí eso es llegar a la cima. A la Después de estar realizado emocionalmente, puedes trabajar y construir todos los millones que tú quieras. Sí, la autorrealización. Entonces, sobre yo creo todo en la pirámide de Maslow. yo creo que es lo primero. La pirámide de Maslow, eso es lo máximo, lo que es la Claro, la autorrealización. autorrealización es lo máximo, pero yo siempre parto desde el punto de vista de que es como tú te metes en una relación, y yo lo digo muchas veces, no esperes que la otra persona llegue y te dé estabilidad, en el sentido de que te venga a dar, o sea, que yo quiero ser feliz, que esa persona me hace feliz. Esa es una utopía. Nadie va a venir a tú persona. Tienes que ser feliz desde antes de llegar a estar con otra persona. Esperando. Después, lo demás es un complemento. Lo demás es que no es una... el problema es que cuando tú llegas, mira, Pablo, que yo ese tema ya lo hablé con Tomás y no quiero explayarme mucho, pero te voy a dar una conclusioncita aquí. No es que sea una felicidad falsa, es que si yo llego a hacerte feliz a ti, yo me rompo. Y si los dos estamos rotos, nos convertimos en un desastre. Yo no te puedo llenar a ti si yo no estoy lleno. ¿Así me hago entender? Sí, si los dos estamos llenos, ¿qué pasa? Fluye la fuente. Las cosas fluyen solas. Exactamente. Entonces, yo creo que este tema lo podemos trasladar a Kafka. El papá tenía tanto ego. El papá se sentía tan sobrado. Y ponía tanto su ego. El papá se sentía tan autorrealizado que no se dio cuenta que estaba haciendo un fracaso cuando no ayudaba a su hijo, cuando no lo apoyaba, cuando no le decía que era capaz. Es que a ti no te tiene que gustar lo que a tu hijo sí, y viceversa. A ti no te tiene que gustar lo que tu papá sí. Por ejemplo, yo a veces veo yo conozco unas chicas, mujeres de 30 y pico, 40 años que me dicen, que es que yo no volví a tener marido, no puedo tener un novio, que es que porque mi hijo no me deja. Y yo, ¿cómo así que porque tu hijo no te deja? Que es que el día que tu hijo se vaya a ir con su novia a vivir, ¿qué pasa con la vida tuya? Completamente. O sea, tú tienes que vivir tu vida en tu tiempo. Él va a vivir su vida en su tiempo. Y porque él esté en desacuerdo, tú no vas a dejar de vivir. Por ejemplo, hay unas que dicen, es que yo tengo el novio y me tengo que ir a escondida con él por allá, que porque los hijos me critican o porque la familia me critica. Entonces ahí es, no, pero sí pasa porque está siendo kafkiano. Está siendo kafkiano. Estás aceptando una realidad la cual tergiversa tu vida. Entonces tienes que empezar a tener ese enfoque, a tener esa personalidad. Y a tener la fuerza interna. Por eso, esa es fuerza de espíritu. Fuerza de espíritu. Entonces, mira que cuando tú no tienes fuerza de espíritu, tu cuerpo se muere. Es como si a un árbol no le llega agua. Acuérdense que todo esto es solo físico, eso deja de importar. Lo que realmente importa siempre es el espíritu y lo de adentro. Hay una cosa que aprendí este año, es el saber hacer y saber ser. ¿Cómo así? Sí. En el SENA nos explican algo que el saber es cuando usted se instruye, cuando usted se educa, cuando su conocimiento usted lo basa a través de su criterio y a través de fuentes confiables. El saber hacer es cuando usted con su trabajo, con su oficio, aporta a la sociedad, aporta a usted mismo, aporta a su familia. Y el saber ser es todo lo que somos como personas. Entonces, ahorita que estábamos hablando del ser, pienso que es muy bueno usar esta metodología que les digo y empiecen a saber hacer y saber ser. Bueno, finalmente me gustaría terminar diciendo a las personas, no se detengan.
Así si sienten que el Estado, el mismo establecimiento está contra ustedes. No se detengan. Si tienen que morir por sus condiciones, mueran por sus Háganlo. condiciones. Pero no Sí, seamos como sí. Kafka. Si tienen que dedicar Toda su vida. una hora, un minuto, un segundo de algo que tú crees insignificante, pero que para esa otra persona es su vida, Inviértalo. inviértalo. Pierde ese minuto si para ti es una pérdida, pero regálale ese tiempo que para esa persona significaría muchísimo. Puede significar salvarle la vida, Sí. puede significar salvarle su integridad, porque hay personas que atentan contra su propia vida. Entonces, dedicar ese minutico de tiempo. Cuando las personas llegan a mi negocio, que a veces, yo sé que las personas se equivocan a veces, porque por ejemplo, yo estaba haciendo un corte a un tipo, que a mí muchos me conocen como el barbero, y a veces las personas se equivocan con las profesiones. El hecho de que sea un barbero no quiere decir que tú no seas una persona preparada. Obvio. Son dos cosas totalmente diferentes. Para hacer el corte tiene que estudiar, El hecho, no, tiene que practicar. pero no me refiero Pero a no, eso. sino a temas de conocimiento, pues. No me refiero a eso. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, tú llegas a un lugar, ves una secretaria y tú crees que porque es la secretaria no tiene conocimientos. A veces la secretaria tiene más conocimientos que el propio jefe de ella. Entonces, llegó un tipo y yo estaba hablando con él y empezamos a hablar pues de temas económicos. Y yo hablé como 1 hora y media con él porque yo ya me iba a venir y ya estaba solo. Entonces se puso, empecé a hablar y me decía, no, yo tengo esta frustración, tengo lo de acá. Entonces yo empecé a hablarle desde el comienzo, cómo podías empezar, Me dijo, uy, parce, es que yo no sabía que vos siendo barbero ibas a tener tanto conocimiento. Impactado. Entonces yo me puse a reír y le dije, brother, tú trabajas en una plataforma porque trabajas en una plataforma digital. Tú trabajas en una plataforma, yo no te subestimo porque tú trabajas en una plataforma. Antes, por el contrario, yo admiro que tú lo hagas. Claro. Si yo soy barbero es porque me encanta motilar, no porque necesite ser barbero, porque yo tengo tantas otras posibilidades, tantas otras cosas en las que yo puedo trabajar, que si yo sigo en la barbería es porque uno, me da tiempo para yo hacer mis cosas y siempre me da tiempo para yo hacer mis cosas. Yo voy el día que puedo y el día que no puedo y no voy. Vea, pero no pregunten a Tomás, si no pregunten a Tomás que a veces me busca y yo no estoy. Entonces, no solamente con eso, lo que yo termino concluyendo es la libertad que me da. Sí, y es que mira, porque es que yo comparo mucho, pero usted esclaviza y ahí es cuando viene que empezamos a hacer exactamente hacia allá quiero ir. Lo que pasa es que para mí tiempo igual poder. Si yo mañana quiero irme para Cartagena y tengo los recursos, me voy. Puede ir tranquilamente. Pero si tú traes en una empresa, tú no te con puedes el ir. contrato, usted le toca que estar ahí esclavizado. Y si te vas, sabes que te echan. Entonces, para mí tiempo igual poder. Entonces, ese poder, ese tiempo que tenemos, invirtamos en las personas que son importantes para nosotros. A ti te gustaría que te escucharan. Si algo tenemos en la sociedad hoy, Es que no nos escuchan. es que no nos escuchamos. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué hace Tomás? Llega Tomás, Tomás llega y quiere que yo lo escuche. Pero cuando yo tengo que hablarle mis temas, ¿sabes qué, May? Ya estoy cogido el tiempo, se va. Queremos que nos escuchen, pero no nos gusta escuchar. ¿Saben qué es lo más importante en el crecimiento personal? Escuchar. Porque cuando tú escuchas, te das la oportunidad de aprender. Cuando tú escuchas, aprendes. Si tú no escuchas, no aprendes. Mira, en las relaciones de pareja, cuando la pareja le está diciendo a uno una cosa, amor, ¿sí me escuchaste? Sí. Y después te pregunta, ¿qué te dije? A mí no me han dicho nada. ¿Cómo así? Pero si te dije tal cosa. No. A veces uno le manda el WhatsApp y leen por encimita. Y le pregunta, amor, tal cosa. Y yo ya no te lo escribí en el WhatsApp. No, a mí. Revisa que ya te lo escribí en el WhatsApp. Entonces, mira, tenemos un problema de atención. A las personas hoy les encanta que lo escuchen, porque las personas se enfocan en sus problemas, se ensimisman. Las personas estamos ensimismados y no le prestamos atención. ¿Qué problema tiene Pablo?
Y Pablo puede, usted lo ve aquí, puede tener muchos problemas, puede tener muchas inseguridades. Pero no las demuestra. A veces vemos que en las calles se ríen, por eso yo siempre acuño el tema de que nosotros vemos a las personas en la calle, pero no sabemos qué problema llevar a la casa. Sí, es verdad, Y no eso sabemos eso se lo digo yo a los parceros que les gusta estar con una chica, con otra y con otra. Muchachos, no nos metamos el cuento de que porque veo una chica espectacular en la calle físicamente, es una chica es espectacular. una chica Totalmente. espectacular. Puede estar muy en buena, todos los pero sentidos. no puede ser buena. Entonces, es que, mira, ahí hay una connotación. Por ejemplo, aquí tienen mucho el tema es que esa mujer está muy buena. Yo siempre le pregunto a los panas, ¿está buena para qué? Sí, me hayas esa pregunta. Obvio, y esa pregunta tiene mucho sentido. Por eso, es que Tomás me presenta a su novia. Hola, hola, ¿cómo estás? Entonces se va la novia de Tomás, yo, oye, Tomás, la novia está muy buena, huevón. Eso es un irrespeto. Obvio. La novia de Tomás es una mujer bonita. Estoy destacando una cualidad de ella, física, no la estoy respetando. Porque si yo digo que está buena es porque quizá me la quiero comer. Usted dice que esa pera está buena porque yo me la puedo comer. Entonces, Y le está quitando ahí hasta lo de ser persona, la está objetivizando. entonces mira todas esas connotaciones que lleva. Toda la trascendencia que tiene. Por eso, entonces, pero las personas no se dan cuenta. las personas a veces no sabemos expresar, no sabemos comunicar, pero todo y no eso es porque sabemos, y hay otros todo. que ese es el gran problema. Nosotros no podemos no debemos normalizar porque otro se sienta bien. Porque resulta que cuando tú me tocas, decía ayer Carvajal, con respecto al tema de Vinicius Junior, el racismo en España, si a ti te pinchan, tú sangras. Entonces, lleguemos hasta donde empieza lo de los demás. Hasta ahí llegamos nosotros y permitamos que los demás lleguen hasta donde llegamos nosotros. Porque tus derechos van hasta donde empiezan los míos y viceversa. Entonces, adoptemos la medida de ayudar, de escuchar, de escucharnos. Adoptemos la medida de decirle al otro, tú puedes. Seamos como el amigo de Kafka. Lo apoyó hasta lo último. Miren que Kafka le dijo que quemara todos sus escritos y a él no le importó. Sí, ¿cómo es que se dice? Él tuvo el valor de no hacerle caso con sus literaturas y mostrarlas al público. El amigo de Kafka tuvo una decisión moral, que él tuvo que decidir entre sí o no. Yo creo que él más, por sobre todas esas cosas, yo creo que es una persona leal. Claro. Leal porque él tranquilamente pudo haber publicado esos escritos. A nombre de yo creo que desde la perspectiva mía, lo que tuvo fue mucha lealtad. Y ese es uno de los valores que no tenemos como sociedad. Porque a veces estamos con la familia. Y a la familia le buscamos a la hombre, te va tu papá y sabes que si no, mi papá sí no, mi papá sí lo de acá, mi papito sí esto. Oigan, la hermana mía, oiga, es muy egoísta. Pero te has dado cuenta por qué ella es egoísta contigo. Porque usted no lo miró con ella muchas veces. Puede ser. Pero puede que tú a ella le hayas demostrado en mucho tiempo que no mereces eso. Y eso tiene otras connotaciones que muchas veces no necesitamos palabras para entender un mensaje. Eso sería otra conversación. Con las acciones. Exactamente, pero muchachos, ayudemos. Si vemos un Kafka, démosle la mano. Apoyémosle, digámosle, tú puedes. Porque desde ahí podemos estar inspirando a un presidente, a un senador, a un gran empresario, a un gran escritor. Podemos estar inspirando algo que quizá nos salve la vida a nosotros en el futuro. Algo para terminar, bro. Muchachos, no solo nos basemos en esas faltas paternas, porque nosotros podemos ver que Kafka siempre fue basado en su padre y no miró a su alrededor, que tenía a su amigo que siempre lo apoyó. Y eso pudo haber sido como la fuerza que lo hubiera llevado al éxito, pero no le prestó atención y siguió en lo mismo. Les quiero dejar una frase que me gusta mucho. Tienen que dejar de mirar al pasado y caminar hacia el futuro, muchachos, para poder cambiar sus vidas. El pasado ya se fue. Te queda el presente, te queda el futuro. Con el presente construye lo que vas a hacer mañana. Hoy eres lo que fuiste ayer, lo que hiciste ayer. Mañana serás lo que haces hoy, lo que estás haciendo hoy. Este fue el módulo 1 de No Te Detengas. Recuerda seguirnos en las redes sociales.
¿Cómo estamos? Como arroba Revista. Capta Col en YouTube y en Facebook estamos como arroba Capta Colombia. Nosotros estamos como Podcast Fénix en todas las redes sociales, ya saben. La base de cada capítulo es nutrir y entretener.